Muy buenos días desde Foco Oscuro. Este año estamos a 11 de mayo del 2023 y comenzamos los días pues, muy bueno, pues con un avance. Pues sí, aquí tienen ustedes la Sutra del Diamante. Sí, el 11 de mayo de 868 está registrado este libro, la impresión de este libro, fechada la impresión de este libro, que lo descubre el arqueólogo Aurel Stein, para allá por el año 1907. En los manuscritos de Don Juan en China, pues sí, está impreso en xilografía, se hace un dibujo en madera y luego se imprime papel encima. Pues esto ocurrió el 11 de mayo de 1868, pues cuando se imprime esto. Fue descubierto en 1907. Bueno, vamos a seguir las efemérides del día, pues con un fallecimiento, como suele ser viniendo. Pues en 1812 fallece Spencer Perceval. Ese fue el primer ministro de Gran Bretaña. Además es el único que ha fallecido de un asesinato durante su mandato. Sí, parece ser que John Bellingham lo asesinó. Era un comerciante británico que había tenido unas pérdidas en Rusia, y entonces le pidió una compensación, no se la daban de ninguna manera, y al final cogió ese día, fue a ver al primer ministro, le pegó un tiro o dos, no sé cuántos, y al final murió, y a poco tiempo a él le condenaron a muerte y tal. No tenía mucho arrepentimiento, decía que había hecho todo lo que había podido por recuperar sus pérdidas. Bueno, pues en 1974 quien fallece es Carlos Múgica. Este es un sacerdote argentino, era socialista, era muy activo políticamente, y fue asesinado por la AAA, lo más seguro, por Rodolfo Almirón. Parece ser que era un guardaespaldas de José López Rega. Ya hablamos de él. Este era que pudo estar también detrás del asesinato de Jorge Cafrune. Pues fue ministro de Bienestar Social con los Perón, una persona muy importante, pero debía ser un tío bastante complicado. Bueno, pues vamos un poco con batalla, porque en 1745 se produce la batalla de Fontenoy, una batalla de la Guerra de Sucesión Austriaca, en que vencen los franceses, comandados por Mauricio de Sajonia, pues una coalición de varios, creo que estaban los ingleses y otros ejércitos de otros países, británicos, hanoverianos, austriacos, holandeses. Bueno, una victoria francesa muy importante. Vamos con 1858, pues Minnesota era admitido como el 32º estado de los Estados Unidos. En 1867 se produce el Tratado de Londres, otro tratado sobre Luxemburgo. Bueno, no será de independencia, pero estaban ahí un poco peleándose Bismarck y también Napoleón III un poco por él. Tenía muy buenas, era importante porque tenía muy buenas fortificaciones, parece ser. Y entonces, pues al final llegan a un acuerdo del Tratado de Londres de 1867, al que la paz no dura mucho, porque en 1871, pues luego tiene lugar la Guerra Franco-Prusiana. Bueno, seguimos con el AMPAS en 1927, sí. Es la Academy of Motion Picture Sciences. Pues sí, se funda la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas en Estados Unidos, por la que da los Oscars, sí. Y el presidente, el primer director de ella fue de 1927, que es cuando se funda, el 11 de mayo, con eso estamos, hasta 1929, Douglas Fairbanks. Bueno, vamos con una batalla, es una batalla bastante importante, está un poco pasada de la historia, la batalla de Clashing Hall. Esta batalla empieza el 16 de 9 de... No, empieza el 11 de mayo de 1939 y acaba el 16 del 9, o sea que empieza antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial como tal. Y acaba cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, pero hay que tener en cuenta que Rusia en ese momento, la Unión Soviética, era prácticamente semialiada de Alemania. Pero claro, es una batalla que los japoneses intentan atacar a los rusos por la zona de Mongolia, y si hubieran tenido éxito por ahí, pues claro, podía haber cambiado mucho la guerra. Los japoneses se pusieron ya a mirar al Pacífico, porque los rusos les dieron bien, porque además estaba Izukov mandando a los rusos. Los rusos sabían manejar bastante bien los tanques, empezaron con los alemanes, habían estudiado cómo se estudiaba. Entonces fue una derrota muy importante, muy pasada así por debajo de la historia, pero fue una batalla muy importante. Bueno, fue una batalla larga, porque como tal, o sea, hubo acontecimientos. Esta batalla empezó el 11 de mayo y acabó el 16 de 9 de 1939, en septiembre, ya empezó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en 1960 se produce también un acontecimiento muy importante, que es el secuestro de Adolf Eichmann. Este era un nazi que había colaborado mucho en el asunto del exterminio de los judíos, y que había oído, y allí en Argentina se encontraba con falsa personalidad, claro, si no, y entonces le secuestraron los servicios secretos israelíes, y luego pues le llevaron poco después, unos días después, creo que el 31 del 5, pues le llevaron allí no, en 1960 le llevaron, y poco después, el 31, le llevaron a Israel, allí le juzgaron, y en 1962
fue ejecutado, pero fue muy importante, muy mediático. Hannah Arendt hizo un libro sobre la banalidad del mal, sobre su juicio, muy interesante. En 1985 se produce un siniestro en el Estadio Valley de Bradford, hay 56 muertos porque hay un incendio. Era un equipo de tercera división. Parece ser que no había tornos que estaban cerrados para que no se colara la gente, había mucha suciedad bajo los asientos. Luego hay que recordar que poco después, en 29 del 5 de ese mismo año, se produjo en Heysel hubo 39 muertos en la final de la Copa Europa, y luego en 1989 otro incendio con 96 muertos. Entonces ya a partir de eso se empezaron a hacer por una serie de restricciones de aforo sobre todo, y prácticamente se prohibió la entrada de pie a los estadios que antes, y entonces eso causaba muchos problemas. En 1997 se produce una victoria de ajedrez, pero no de una máquina, de Deep Blue sobre Kasparov. Parece ser que hay escrita. Antes había combatido Kasparov con Deep Blue y le había vencido, pero luego poco después Deep Blue le vence a Kasparov. Pero Kasparov está un poco mosqueado porque dice que hay una jugada que él hizo que detrás de él, de la manera que le respondieron, decía que había ahí un factor humano, y puede que fuera verdad, porque luego ya cuando ya los ordenadores que vencen a las personas ya fue un poquito posterior y con mucha más memoria y muchas más historias. Puede que tuviera razón Kasparov, aunque yo no sé mucho ni de ajedrez ni de informática. Pero bueno, vamos con nacimiento, porque en 1920 nace el barón de Munchausen. Fue un militar alemán, pues que el que inspiraría los cuentos del barón de Munchausen. Bueno, parece ser que una persona que, bueno, pues fue un paje, luego estuvo en la guerra de los rusos contra los turcos, y entonces un humanista, un escritor, pues Rudolf Erich Raspe, pues a partir de un poco de las historias que este hombre le contaba, pues creó este personaje. Sí, muy interesante. Pues nació en 1720, el 11 de mayo, que en eso estamos. Bueno, otro nacimiento, que nace en 1801, es Henri Labrousse. Este es un arquitecto francés que hace alguna biblioteca, pero sobre todo es conocido por la Biblioteca Nacional Francesa, por hacer ahí la sala de lectura, por ahí unas columnas de hierro y un reservorio también donde se ve toda la estructura. Pues está muy bien porque entra mucha luz, es muy natural, se empieza a utilizar el hierro que se ve, porque antes el hierro pues se podía utilizar pero no se podía ver. Y dices, pues ¿por qué? Y las cosas como son, está mucho mejor, se aprovecha más espacio, es mucho más racional, ¿sí? E incluso más estético si se sabe aprovechar. En 1811, pues quienes nacen pues son dos gemelos, no uno, nacen Chan y en Bunker, pues estos nacen en Tailandia, y de ahí a los gemelos se llama ese, porque por estos dos, porque nacen en 1811, luego viven mucho tiempo, fallecen en 1874 los dos juntos, pues se muere uno y el otro no quiere que se separen. Bueno, el asunto es que les vieron por allí, les llevaron por allí de gira por unos sitios, ellos al final se fueron a una plantación, se casaron y tuvieron uno 10 y el otro 11 hijos, 21 hijos, con dos hermanas se casaron. Pero aquí tenemos sus fotos, aquí están juntos y aquí están con toda su prole. Ahí les ven en medio, uniditos, que están ellos. No sé yo cómo tendrían los hijos, las cosas como son, pues todos los personajes, pues bueno, pues nacieron este día, los dos gemelos. O sea, hay algún gemelo más que nace este día, porque sepan que en 1824 vamos con un pintor que es Jean Le Gros. Este es un pintor pues, bastante academicista, hace una frine ante el aerópago. Y luego, pues si van al Museo de Orsay, pues también está la verdad saliendo de un pozo, que está muy curiosa, pero en el Museo de Orsay pues puede ver esta pelea de gallos, que es suya. Este gusto, tiene también gusto por lo oriental, de esas épocas, por lo griego también. Mariano Fortuny de Madrazo, nace en 1871, este es un pintor, pero sobre todo el diseñador. Y bueno, y hablando un poco de griego, pues si vemos aquí el cuadro, que se nos ha perdido, pues no viene muy plisado. Pues se hace un vestido que es el vestido de Delfos, el traje de Delfos, que es un traje muy plisado. Parece que está bastante de moda. Si ahí van a los museos del traje, pues pueden verlos, que es suyo. Pintaba algo, pero sobre todo el diseñador, era hijo de pintor. Bueno, pues vamos un poco con otro nacimiento, que nace en 1875, el Harriet Quimby. Esta es una aviadora, es la primera piloto que hubo en Estados Unidos, que sacó el título de piloto. Luego la primera que cruza el Canal de la Mancha. Lo que ocurre es que lo hizo el 16 del 4 de 1912, y el 15 del 4 de 1912 es cuando se hunde el Titanic. Entonces entonces eso le quita un poquito de popularidad, parece ser. Moriría poco después de esto, en 1 de 7 de 1912, justamente por eso, en un accidente de aviación. Filippo de Pise nace en 1896, este es un pintor, bueno, pintura metafísica, bueno, pues un poco tipo surrealista, que hablaremos luego de otros. Quien sí que es surrealista es Salvador Dalí. Y entonces, pues bueno, pues les vamos a mostrar aquí un poco para que vean, vamos a ver si podemos poner la pantalla completa. Y entonces, pues si fijan en esta pintura, ¿qué ven? Pues si vamos acercando,
ven otra cosa muy diferente, que es un poco otra pintura. Esto también nos lo señala Gombrich en su historia de la pintura. Tenemos aquí el cuadro de Dalí, nos enseña pues esto, todo lo mismo, algo parecido. Aquí ven un poco la cabeza de un perro, pero si se acercan un poco es una playita que está ahí y el collar es un puente. Y bueno, pues surrealista, porque estudia los sueños, era amigo también de Dalí, de Lorca. Y luego tiene cosas muy curiosas también. Él mismo es muy curioso, con su bigote, con sus pintas, su famoso bigote, aquí levantando el eso. El bigote de Dalí, las declaraciones que hacía, a mí me hacían mucha gracia, muy interesante. Es un poco porriaño, igual un pintor nuestro nos recuerda también un poco. Y luego, pues sobre todo también, pues, ¿qué hora es? Pues los cuadros, los relojes estos que tenía que se deshacían. Pues un pintor muy interesante. A mí me parece muy interesante prácticamente todos los surrealistas. Un poco, Dalí es el padre del surrealismo en pintura. Y luego igual por no ser muy de izquierda, pues está castigado, pero tampoco hizo nada muy de derecha. Él era hacía un poco lo que quería. Bueno, pues seguimos un poco con Nacimiento, seguimos con Camilo José Cela, pues este gran escritor español, pues premio Nobel, claro. La familia de Pascual Duarte escribe, luego hace el viaje a la Alcarra, muy interesante, La Colmena, que aquí tengo yo una edición de La Colmena, en Cátedra. Muy interesante también, La Cruz de San Andrés, con que se gana el premio Planeta en 1994, pues bueno, pues en la RAE, pues la Q mayúscula, El Príncipe de Asturias de 1987, Nobel de 1989 y Cervantes de 1995, sobre la capacidad y la entrevista que tuve de Milá, pues la capacidad de absorción anal, pues claro, Milá pues ve cada cosa, porque además en 1932 ¿quién nace? Para Umbral. Y tuvo otra entrevista con Milá, muy interesante. Pues el escritor escribió novelas, Nada en Domingo, Madrid 650, colaboró con el Diario de León, que yo no sabía al principio, luego fue al País, luego se fue al Mundo, que le pagaban un pastón, porque es verdad que hacía unas crónicas muy graciosas, era ofensivillo, pero era muy gracioso. Y luego pues la que tuvo con Milá, pues si tuvo Milá con José Cela, la que tuvo de la absorción anal, pues luego con esa tuvo cuando he venido a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro y aquí no se me hace caso. Y montó una terrible, esa nos acordamos todos, en La década roja se llamaba el libro. Bueno, al final hablaron, pero poco. Bueno, pues seguimos un poquito. En 1916 nace Cela. Luego dijimos, en 1916 nace Cela y Francisco Umbral, 16 años después, 32. Pues un poco en medio, pues tenemos a Richard Feynman, que fue premio Nobel de Física en 1965, cuando yo nací, porque sus contribuciones al desarrollo de la electrodinámica cuántica. Marco Ferreri nace en 1928, es un cineasta italiano. Este colaboró con Rafael Azcona, con el gran guionista que colaboraba con Berlanga, que hizo El Pisito, El Cochecito, me acuerdo yo también de las dos, están muy bien las dos. Luego fue a Italia, hizo películas un poco polémicas, como Una historia moderna, La perrellina, La abeja reina, sobre el semen del hombre, y luego hizo una película que fue la más polémica, un clásico, sobre la Gran Comilona, y también estuvo en ese guión implicado Rafael Azcona. Parece ser un suicidio gastronómico, que se juntan, se ponen a comer y bueno, hasta que revientan, como que dice. Yo la vi un poco algo, pero no la he visto entera, pero es fina. Bueno, en 1932 ya hablamos de Umbral, y entonces en 1932 también, ese mismo año que Umbral, pues nace Valentino, pues es un diseñador de moda, pues que estudió en la École de Beaux-Arts y luego en la Asamblea Sindical de la Couture Parisienne en París. Luego de colaborar, colaboró con grandes modistas como Jacques Fass, Balenciaga, Jean Dessès, Guy Laroche, y luego se va a Roma y monta en la Via Condotti pues su casa de modas. Pues parece ser bastante conservador, un nivel alto. Hace un cambio en la película de Llevado sobre el de Prada y en Zoolander, y luego pues, lo que hizo fue fragancias colonias. Aquí tenemos una suya, Valentino, Vendetta de Valentino. Aquí tenemos, pues así le gustaba hacer cosas clásicas, y esa colonia que no está nada mal, la Vendetta de Valentino, pues la tenemos aquí para que la vean ustedes, una de las fragancias que son de Puig, por lo que parecen. Bueno, seguimos con Nacimiento, porque nace en 1935 Don Malaure, este es un actor, bueno, pues no era muy conocido, pero nosotros que veíamos El Virginiano, pues era trampas en El Virginiano de pequeños. En 1938 nace John Margarit, este es un poeta y también arquitecto. En la Sagrada Familia colabora en algunas cosas, y luego en poesía hace Arquitecturas de la Memoria, Casa de Misericordia. Bueno, en el 2019 le dieron el premio Cervantes. Eric Burdon nace en 1941, este es un cantante, pues ¿y qué canta? Pues canta esto con los Animals. Sobre todo se le conoce La Casa del Sol Naciente, pero esta es otra.
Bring It Home to Me. Y La Casa del Sol Naciente igual es la más conocida, pero a mí, de todas las versiones que se han hecho de esta canción, esta es casi la que más me gusta. Cuidado que no las han hecho bien, pero es que tiene algo especial. Pues sí, Eric Burdon, el cantante de The Animals. Aquí tenemos su disco. Bueno, pues ahí va su ritmillo. Creo que tiene ritmo, eso que es como toque la comida, la música. Bueno, pues vamos acabando con Alberto Rodríguez, este es un cineasta español que, pues bueno, pues en televisión ha hecho La Peste y luego ha hecho unas películas bastante interesantes, Siete Vírgenes, Grupo 7, sobre un grupo de policía, El hombre de Almicara, sobre Francisco Paesa y todo el asunto de Roldán, Modelo 77, ahora ha hecho una de cárceles y luego su gran éxito pues fue La Isla Mínima, que ganó 10 Goyas a la director, a la película, al principal actor, que fue Javier Gutiérrez, que también se lo competía con Raúl Arevalo por esa misma película. O sea, muy interesante, Alberto Rodríguez. Está bien, la canción. Bueno, luego la oyen ustedes y vamos a seguir un poco porque vamos a ir acabando un poco con las efemérides. Después de Alberto Rodríguez, quien viene Leticia Casta, que nace, bueno, no voy a decir cuándo nace, porque fue modelo, fue actriz, trabajó en Gitano con Joaquín Cortés, que yo no sé si hubo allí algo. Luego Chala en Asteris. Y también, bueno, pues la eligió para ser Marián. Marián pues es el busto el busto que se ve en los ayuntamientos franceses, pues que es un poco el símbolo de la República, y fue Marián entre los años 1999 y 2003. Pues mire, es más o menos una Marián, algo así, algo parecido a esto. Pone Estela, pero prácticamente puede ser una Marián. Pues las virtudes republicanas. Y acabamos pues con Iniesta, pues como acabamos muy bien entonces, porque Andrés Iniesta Luján, jugador del Barcelona, ahora está en el Vise-Kobe, parece ser de Japón. Y luego pues estuvo, pues ha ganado pues con el Barcelona cosas, con la Eurocopa de 2008, 2012, pero sobre todo nos acordamos el minuto 116 del 11 del 7 de 2010, el minuto 116. ¡Gol de Iniesta! Cuando ganamos el Mundial, pues el gol de Iniesta, pues sí, tiene unas bodegas en Fuentealbilla, pues todo un personaje, pues nada, que le vaya muy bien y que cumpla muchos años, que sea muy feliz, como sea del Barça, pero un gran jugador a mí me cae muy simpático. Bueno, pues desde aquí nos despedimos de ustedes de Foco Oscuro y mañana les contaremos el 12 de mayo lo que ocurre. Pues hasta el 12 de mayo, hasta mañana y que le vaya muy bien desde Foco Oscuro.